te reconocemos como único Dios todopoderoso y estamos honrados en servirte, Señor, a ti. Bueno, le vamos a ceder a continuación la palabra a nuestro pastor Ismael para que nos dé unos anuncios. ¿Cómo están? Ok. ¿Está todo bien? Excelente. Niños pueden pasar a su lugar, su salón de aula, su salón de clases. Y quisiera preguntarte el día de hoy, esta mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Animados? ¿Ok? También quisiera preguntarles si hay alguien nuevo por aquí. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Excelente. Ok, también te quiero seguir animando a que puedas invitar a alguien más a que esté asistiendo los domingos y los miércoles a escuchar la palabra de Dios. Bien, entonces seguimos invitándote a que utilices el cubrebocas para que cuides de ti y cuides de los demás y así disminuir la propagación del virus, ¿verdad? Ok, entonces tenemos una muy buena noticia. Empezamos lo que es el lunes de septiembre con la escuela de plantación de iglesias a partir del primer lunes de septiembre a las 7 p.m. Esto es en Calvary Norte, en la ubicación de Calvary Norte. Ahí va a estar lo que es la escuela de plantación de iglesias. Y si tú sientes el llamado o deseas conocer del plan de la escuela de plantación de iglesias, acércate al Pastor Jesús y él te dará más informes. ¿Okay? Y también otra buena noticia, que Calvary Culiacán ya cuenta con clases de música. Entonces, si te gusta la música y deseas aprender algún instrumento, asiste a la clase de música en Calvary Culiacán Sur, por acá, ¿no? Calvary Culiacán Sur, los viernes a las 7 p.m. Entonces habrá clases de teclado, batería, guitarra y canto. El costo por clase es de 100 pesos y si deseas más información con Lili. Ok. Y otra buena noticia, los miércoles reanudamos las enseñanzas de entre semana. Vamos a tener enseñanza a partir de este miércoles 25 de agosto, estudiando la parte final del libro de Génesis. Entonces nos vemos aquí a las 7 o 7:30. 7:30 inicia, pero a partir de las 7 de la tarde vamos a estar aquí. Y sería bueno ahorita que no podemos tener una convivencia así, pero sería bueno para si tienes alguna necesidad de oración, podemos aprovechar ese tiempo para estar aquí puntuales a las 7 a 7:30, y a las 7:30 ya empieza lo que es la enseñanza bíblica. Bien, ok, entonces, por último, como ustedes saben, es nuestra responsabilidad ante Dios y está establecido en su palabra el ofrendar para participar de los gastos del lugar. Entonces, si tú has sido alimentado en este lugar, en esta iglesia, te invitamos a depositar tu ofrenda en lo que son las cajas que están en la parte de atrás, y con esa ofrenda que tú des son lo que se paga los gastos de aquí del lugar, ¿verdad? Ya viene la luz, ya viene la renta. Entonces lo que Dios ponga en tu corazón vas a poner ahí en las cajas de tu ofrenda. ¿Okay? Entonces, recuerda que Dios ama al dador alegre. Bien, pues continuamos. Vamos a recibir al pastor y vamos a una pequeña oración para que Dios nos dé palabra a través del pastor Jesús. Y Señor, te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Jesús, Señor, porque, Señor, cada domingo tú nos das palabras, Señor, a través del pastor Jesús, Señor. Y hoy también, Señor, te pedimos que tú nos des palabra a través de él, Señor. Señor, te pedimos para que tú lo bendigas, Señor, para que tú seas el portavoz, Señor, de lo que hoy quieres enseñarnos a través de él, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Es un gusto volver. Justo no quería que pasara eso, pero bueno, tengo un poquito de gripa, no es COVID, no te preocupes. Ya me hice la prueba 2 veces y no tuve temperatura ni tengo dolor de cabeza y es tos con flemas, entonces no te preocupes. Ya estoy saliendo, gracias a Dios, pero bueno, es un gusto estar contigo esta tarde y poder continuar en este estudio que hemos denominado Viviendo el Reino, en el cual hemos estado viendo el Evangelio de Mateo, concretamente el capítulo 5 y 6, en donde Jesús da un sermón muy importante, da un discurso en una montaña alta, se le conoce como el Sermón del Monte, ¿recuerdas? Entonces hace una bendición estar ahí y hoy vamos a continuar en eso, hoy vamos a continuar viendo al respecto, qué es lo que Dios quiere para nosotros, para que podamos vivir el reino de Dios aquí en la tierra, no en un futuro, sino que desde este momento, tú como hijo de Dios, puedas experimentar el reino de Dios en la tierra. Bien, entonces, si traes una Biblia, ábrela en Mateo capítulo 5, verso 33. Ahí es donde nos quedamos la última vez y ahí es donde vamos a continuar hoy. Entonces, Mateo capítulo 5, verso 33. Y en lo que tú abres tu Biblia, quiero recordarte una historia. Seguramente esa historia tú ya la conoces. Es la historia de Pedro y el lobo. ¿Alguien la ha escuchado? La historia de Pedrito y el lobo. A veces le cambian el nombre, ¿no? Al niño. Pero siempre es un niño y un lobo, ¿no? Es un pastorcito, es un pastorcito de ovejas que le gustaba decir mentiras. A este niño estaba encargado de las ovejas y como estaba muy aburrido, como no pasaba nada, dice, pues voy a hacer algo aquí para que haya ambiente, ¿no? Para que haga un poco de movimiento. Entonces de repente empezaba a gritar, auxilio, auxilio, viene el lobo. Entonces venían todos los pastores y al final no era nada, era una mentira, pero él se divertía mucho, ¿no? Y se reía y todo, y volvía a pasar lo mismo, de nuevo todo se calmaba y volvía a estar aburrido y volvía a decir, auxilio, auxilio, el lobo. Y vienen de nuevo todos con sus rifles listos para ver al lobo y pasaba lo mismo, no había nada. Entonces este niño al final, de repente, un día sí llega el lobo. Un día de repente sí llega y cuando grita, ahora ya nadie le cree. Ahora ya nadie le hace caso. Se dan cuenta de que ha perdido toda la confianza, ha perdido toda la credibilidad, porque constantemente estaba mintiendo. Y esta es una historia que seguramente nos han contado a todos y la vemos como una historia muy infantil, ¿estás de acuerdo? La vemos y es como, es para niños, es algo para niños, ¿qué importa? ¿Qué importa decir una mentira o dos? Y muchas veces menospreciamos ese aspecto, decimos, es una pequeña mentirilla blanca, o a veces manipulamos un poco la verdad para salirnos con la nuestra, pero la realidad es que si nos hacemos llamar a nosotros mismos como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, el Señor Jesús, vamos a ver que hoy nos llama a que nosotros podamos ser honestos, tener una cierta credibilidad, que nuestras palabras tengan un peso detrás, que seamos hombres y mujeres de palabra, que lo que digamos en realidad lo llevemos a cabo, o si decimos, hacemos alguna afirmación, esa afirmación sea cierta y no sea solo una mentira. Entonces el Señor nos va a hacer una invitación hoy a que tú puedas vivir y tengas una credibilidad ante el mundo. Por eso el título del mensaje del día de hoy es credibilidad. Una forma en la que tú vives el reino de Dios en la tierra es teniendo credibilidad hacia los demás, que las personas que te conocen digan, lo que dice este hombre, esta mujer es cierto, es digno de confianza, no hay razón para poner en duda lo que está diciendo. Entonces anótalo ahí en tus notas, credibilidad. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy y vamos a ver 5 versos pequeños, sencillos, ¿sale? Dice, es del verso 33 al 37 de Mateo capítulo 5 y mira, vamos a leerlo y luego vamos a meditar en ello, ¿sale?
Son poquitos, así que acompáñame a leerlos. Dice lo siguiente: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, credibilidad. Tenemos que tener una credibilidad ante los demás. Y si te das cuenta, inicia con una frase que ya se ha estado repitiendo en estas semanas. Dice verso 33, además habéis oído. ¿Te diste cuenta? La semana pasada, el mensaje de la semana pasada también inició de la misma manera. Decía, oísteis que fue dicho, dice el verso 27. Y más atrás, en Jesús y la ira, dice verso 21, oísteis que fue dicho. Entonces, si escuchaste o viste ese mensaje en el que no estuvimos presentes, pero que hablaba acerca de la reconciliación, entramos a una nueva etapa de este discurso del sermón del monte, en donde Jesús lo que hace es que toma dichos, toma las leyes de la antigüedad, lo que Moisés había establecido, lo toma y le da la interpretación correcta, porque a lo largo de los años se habían malinterpretado las cosas. Jesús, en esta serie de sermón, de fragmentos del sermón que estamos viendo, está aclarando el panorama acerca de lo que Dios dijo hace mucho tiempo. La ley había sido muy malinterpretada. Los rabinos de la época de Jesús la interpretaron a su manera, la interpretaron de acuerdo a las limitaciones de entendimiento que tenían y también de acuerdo a sus intereses. Si algo no les convenía de la ley, lo movían un poquito para que les conveniera, para que fuera bueno para ellos. Es como cuando a veces malinterpretamos alguna conversación. ¿Alguna vez te ha pasado que mandas un WhatsApp o te mandan un WhatsApp y lo lees y piensas que la persona al otro lado está enojada o está molesta o te está reclamando algo y resulta que no es cierto, pero lo leíste y lo malinterpretaste, ¿verdad? Eso pasa muchas veces porque a veces las palabras les falta como ese trasfondo, ¿no? El saber el tono de las cosas, el por qué te lo están diciendo. Pues bien, eso mismo había pasado en esta época y muchas cosas se habían malinterpretado y no se daba la correcta explicación de lo que Dios había dicho. Entonces, cuando Jesús sube al monte, dice, esto es lo que Dios quiso decir. Este es el corazón de Dios. No es que esté dando una nueva ley, no es que esté dando un nuevo significado, sino que está diciendo, este era el corazón de Dios cuando se los dio. A esto es a lo que Dios se refería. Nos está mostrando qué era la intención de Dios, cuál es el corazón de Dios cuando dio esta ley y hacia dónde nos quería llevar Dios. Nos está mostrando la manera correcta en la que nosotros tenemos que vivir. Por eso es la ley. No es que la tengamos que desechar, sino que hay muchas cosas buenas y Jesús está hablando de esto. Así que si somos hijos de Dios, si somos ciudadanos del reino, se espera que vivamos bajo ciertos criterios y son esos criterios los que Jesús está aclarando. Por eso esta serie se llama Viviendo el Reino, porque estamos viendo esa manera de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Somos portadores de ese reino de Dios y somos los encargados de hacerlo visible a los demás. Por eso cada semana, si te has dado cuenta, los títulos son muy pequeños, son cortitos, para que te los aprendas. Para cuando veas el sermón del monte y pienses en ello, recuerdes cómo debes de vivir aquí en la tierra, cómo un hijo de Dios vive aquí en la tierra. Y decíamos desde la semana, desde que iniciamos, primero un hijo de Dios es bendecido. Si vives el reino de Dios, vives bendecido. Y luego vivimos siendo luz y sal, marcando la diferencia, haciéndonos notar a todos los que están a nuestro alrededor. Y luego decíamos, vivimos para reconciliarnos unos con otros, no para estar enemistados, sino que si somos parte del reino, debemos buscar la reconciliación con otros. Y la semana pasada veíamos acerca de esa pureza que hay que guardar en el matrimonio, esa unión que se tiene que considerar. Y hoy vamos a hablar acerca de la credibilidad. Nuestras palabras tienen que ser confiables. De
debemos de hacer lo que decimos, que no haya mentiras en nuestra boca, que no lo veamos como un cuento de niños. Ay, son mentiritas blancas, piadosas, ¿qué importa? Sino que nos tomemos en serio, porque Jesús se lo tomaba en serio, porque Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tienes que proceder de acuerdo a tus palabras. Entonces, ¿cómo podemos tener credibilidad ante otros? En esta pequeña porción que leímos, vamos a encontrar 2 elementos para tener credibilidad. 2 elementos para tener credibilidad. ¿Ok? Entonces, apúntalo por ahí en tus notas, si eres de tomar notas, o si no, subraya ahí en tu Biblia, que también es bueno. Puedes ahí rayarla, no te dé pena, no te dé vergüenza. Si te la rayas toda, pues te compras otra y la vuelves a rayar para que tengas ahí lo que el Señor te está hablando a tu corazón. Entonces, vamos a leer de nuevo del verso 33 al 36. Mira de nuevo lo que dice. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús comienza a hablar y habla acerca de esto de juramentar o perjurar. ¿Sabes? Y es importante porque todo el mensaje gira en torno a esta palabra, a juramentar y perjurar. Entonces hay que definirlas. ¿Qué significa eso de juramentar y de perjurar? Porque hay varios términos parecidos, como por ejemplo cuando Dios hace una promesa, o por ejemplo cuando hay un pacto, o cuando hay un voto, y en ese caso está hablando de juramentos. ¿Qué es juramentar? Juramentar es hacer una declaración en la cual estás prometiendo o estás aseverando algo y estás garantizando que eso se va a cumplir. Estás diciendo que es una afirmación que es cierta, y además estás poniendo a alguien mayor como testigo. Cuando juras, comúnmente se pone a alguien mayor como testigo. Por eso dicen, te lo juro por Dios. ¿Has escuchado? Y bueno, hoy en la actualidad juran por cualquier cosa, ¿no? Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mis hijos, te lo juro por lo que sea. Pero decimos eso, te lo juro por eso o por lo otro. Pero es como poner a alguien de testigo y estás tratándole de dar más fuerza, más peso a las palabras que tú estás diciendo. No es como decir simplemente afirmar algo, sino que dices, mira, y aquí me está respaldando esto, por eso te lo estoy jurando. Esa era la intención de los juramentos, darle un peso extra a esa palabra que se está diciendo. Y era algo muy común en el Antiguo Testamento. Muy comúnmente veíamos personas haciendo juramentos, pero no aparece así, no aparece como te juro por Dios esto, te juro por Dios el otro. No lo vas a encontrar así en tu Biblia. Pero era muy común la siguiente frase: así me haga Dios y aún me añada, y ya decían la frase, ¿no? Decían el juramento. Y eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Vemos a Ruth. Vemos en el libro de Ruth que ella juró por Noemí. Perdón. También vemos, por ejemplo, al sacerdote Elí cuando habló con Samuel y le pide que le diga lo que Dios le dijo. Y le dijo, dímelo, así me haga Dios, pero dime lo que te dijo. Pero también lo vemos en personajes que son antagónicos, que son enemigos. Por ejemplo, estas mismas palabras las pronunció Jezabel cuando dijo que iba a tener, le iba a dar muerte al profeta Elías. Entonces, era muy común hacer esa clase de juramentos. Pero aunque fueran comunes, no debían tomarse a la ligera. No porque lo dijeran constantemente, era algo que no tenía que darle importancia. Jurar tenía un peso muy especial porque lo estabas haciendo en nombre de Dios, porque iba algo sagrado de por medio, estaba el nombre de Dios de por medio, estás diciendo Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Entonces no tenía que tomarse a la ligera. Por eso estaba esta advertencia, por eso dice Jesús, verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué quiere decir no perjurar? Quiere decir no dar un falso juramento.
no fallar en tu juramento, es decir, no digas una mentira. Esa era la advertencia. Si ya lo vas a decir, si ya vas a decir el nombre de Dios, pues procura que eso no sea falso. No vayas a fallar en eso que tú estás prometiendo. Porque cuando se jura falsamente, se está profanando el nombre de Dios. De hecho, Jesús está haciendo referencia a varios versos en el Antiguo Testamento. No hay uno literal, pero hay varios que hablan acerca de esto. Por ejemplo, Levítico 19:12 dice lo siguiente: y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué es esto? Cuando tú haces un falso juramento, cuando no cumples lo que dices, estás profanando el nombre de Dios. ¿Qué significa que lo estás profanando? Es que lo estás deshonrando. Estás dejando mal parado a Dios. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos profanar el nombre de Dios. Cuando juras y no cumples, le estás perdiendo el respeto a Dios, porque estás usando su nombre. Entonces, con este mandamiento, Dios les estaba diciendo que cuando hagan una declaración o hagan una promesa, no se tenía que tomar a la ligera. No era cualquier cosa, no era simplemente hablar por hablar, sino que si lo ibas a hacer es porque eras una persona de palabra y porque ibas a cumplir eso que estabas diciendo. De lo contrario, traerías una deshonra al nombre de Dios. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? ¿Sabes este mandamiento? No perjurarás. Si lo vas a hacer, asegúrate que sea verdadero, que lo vas a cumplir. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? ¿Tú crees que se tomaron los juramentos en serio? Y dijeron, bueno, pues es verdad. No vamos a decir nada si no es que no vamos a hacer. No hicieron eso. Claro que no. Sino que encontraron ciertas salidas. Y dijeron, bueno, pues si juramos en nombre de Dios y lo vamos a profanar y vamos a hablar mal de Él, pues ¿qué tal si mejor juramos por otras cosas? ¿Qué tal si en lugar de jurar en nombre de Dios, pues juramos pues en nombre de la ciudad, ¿no? Juramos en nombre de Israel, juramos en nombre del cielo, juramos en nombre de la tierra. O juramos en mi propio nombre. Esto hizo el pueblo de Israel. Empezaron a jurar por sí mismos, empezaron a jurar por otras cosas. Entonces, cuando no cumplían esos juramentos, sacaban esa carta y decían, es que yo no te juré por el nombre de Dios, yo te juré por el cielo, no te juré por Dios. Entonces no estaba obligado a cumplirlo. Entonces usaban ciertas salidas para evadir esa responsabilidad, esa deshonra que traían al nombre de Dios. Y eso les llevaba a perder toda credibilidad. No tenían palabra delante de otros. Por eso dice más adelante, verso 34 al 36, mira cómo le respondió Jesús. Mira cómo Jesús dice lo que verdaderamente Dios quiso decir al respecto. Verso 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces Jesús con esto les está derribando estas nuevas enseñanzas que traían de, bueno, no vamos a jurar en nombre de Dios, pero pues vamos a jurar por esta otra cosa. Jesús les está diciendo que cuando ellos juraban por otra cosa, Dios también está involucrado. Dios también estaba ahí. Si tú juras en nombre del cielo, ahí está el Señor, está en el cielo. Si tú juras en nombre de la tierra, ahí es el estrado de sus pies. Incluso si juras por ti mismo, dice verso 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Dice, ni siquiera puedes controlar si te sale una cana o no. ¿Cómo vas a jurar por ti mismo? ¿Quién te creó? Te creó Dios. Entonces, cuando juras por cualquier otra cosa, Dios de todos modos está ahí. Y cuando fallas esos juramentos, de todos modos estás deshonrando el nombre de Dios, aunque no lo menciones, aunque no digas, lo juro por Dios. Cualquier otra cosa, va a estar Dios ahí presente. No lo puedes sacar de tu promesa,
No puedes decir, Dios no estaba ahí cuando yo lo dije. Dios siempre va a estar ahí. Entonces, anota esto. Dios es parte de cualquier juramento. Dios es parte de cualquier juramento. Ahí está el Señor. En cualquier cosa que tú prometes, cualquier afirmación que haces, Dios está ahí. Aunque no lo menciones. Dios está en todo. No lo puedes evadir. Así que cada vez que tú incumples una promesa, cada vez que tú mientes, estamos manchando el nombre de Dios. Lo estamos deshonrando, lo estamos profanando. No lo podemos separar de las cosas que hacemos. No puedes dejar a Dios guardado el domingo en la iglesia. No lo puedes dejar en tu casa. No lo puedes dejar en el carro cuando te bajas al súper. Ahí va Dios contigo, ahí va Dios de tu lado. Y lo que tú estés diciendo, obviamente va a afectar. Y si mientes, vas a deshonrar a Dios. No lo podemos separar. No lo dejes guardado en ningún lado. Porque ahí está, es suyo, es de Él. Entonces, si tú quieres tener credibilidad ante otros, tienes que tener esto presente, que Dios está ahí. Que Dios está presente en lo que tú estás diciendo, aunque no lo menciones. Aunque sea una conversación que no tenga nada que ver aparentemente con Dios, el Señor está ahí. Y aquí es donde vamos a encontrar el primer elemento para tener credibilidad. Y esto es considerar a Dios en todo. Considerar a Dios en todo. En todo. En todo. En todo. En todo es en todo. En todas partes de tu vida, en las 24 horas, ahí debe estar el Señor. Ahí está. Pero tú deberías ser consciente que ahí está. Que no se trata nada más de ciertos momentos, sino que siempre está ahí. Entonces, considerar al Señor en todo incluye tomar con seriedad tus palabras y tus acciones. Presta atención a lo que estás diciendo. No lo tomes a la ligera. No hables por hablar, sino que medita en las palabras que estás diciendo. Cuando piensas en esas personas que juran, esos que dicen, juro por esto, juro por aquello, ¿en quiénes piensas? ¿Quiénes son los que siempre están jurando por las cosas? Los mentirosos. Yo primero pensé en los niños. No sé si alguna vez has visto a los niños, pero los niños como nunca hacen las cosas y ya se lo repites y dicen, te lo juro mamá, te lo juro que ahora sí voy a hacer caso. Te lo juro que este domingo sí me voy a levantar temprano para ir a la iglesia. Te lo juro que ya hice mi tarea. Y, ¿sabes? A veces como que son cosas muy a la ligera. Los que juran a veces son cosas como que nos tomamos muy a la ligera y no pensamos en lo que en realidad te estamos diciendo. Como que le digas a tu esposa, te juro que ahora sí yo voy a lavar los trastes todos los días. Piensa en lo que te estás metiendo. Yo ayer le dije a mi esposa, te voy a ayudar a lavar los trastes. Y creo que no estaba pensando en lo que estaba diciendo. Pero ya lo dije y ahora tengo que cumplir esa promesa. Piensa, no tomes las cosas a la ligera. Como aquellos que dicen, juro que ahora sí voy a hacer dieta. Ahora sí voy a bajar de peso. Sabes que estás mintiendo. No lo vas a conseguir. No lo vas a poder lograr. No te engañes a ti mismo. No lo tomes a la ligera. Pero sabes, no son solo esos que lo toman a la ligera, sino que son aquellos que ya han perdido cierta credibilidad. Cuando alguien tiene que decir, te lo juro, es porque probablemente esa confianza que ya existía, ya la ha perdido. Ponemos un juramento para reforzar una débil afirmación, para reforzar algo que no tiene fuerza por sí mismo. Que dices esas palabras y dicen, no te creo, ya te conozco. Como cuando dices, ahora sí voy a llegar temprano al trabajo. Nadie te lo cree, ¿verdad? Pero dices, te juro que ahora sí voy a llegar temprano al trabajo. Y le intentas dar ese punch, ¿no? Le intentas dar ese poder detrás al decir te lo juro. Pero es simplemente porque es algo en lo que ya hemos fallado. Es algo en lo que
Ya está por los suelos la reputación de esa afirmación que estás diciendo, y tú estás tratando de elevarla cuando dices te lo juro. Pero Jesús dice, no perjurarás. Jesús dice, no juréis en ninguna manera. Evita decir en lo posible hacer un juramento, porque seguramente no lo vas a poder cumplir. Seguramente no lo vas a poder cumplir. Como cuando dices, ahora sí Dios, te juro que ahora sí voy a orar. Vengo de la conferencia de misiones de plantación de iglesias en Calvary y Rosarito. Vengo encendido y ahora sí voy a orar todos los días. Voy a leer mi Biblia, voy a ayunar, voy a estar en la iglesia, voy a hacer todo. Te lo juro, Señor. Y a las 2-3 semanas ya fallaste. No te lo tomes a la ligera. No hagas juramentos que no vas a poder cumplir. Es como aquellos que juran, decíamos, como el que jura que ya no va a llegar tarde a su trabajo, o el alcohólico que jura que ya no va a tomar, o el esposo que jura que ya no va a dañar a su esposa. Ya esas cosas están devaluadas y tratamos de elevarlas un poquito al querer jurar con ellas. Pero no nos dimos cuenta que en un inicio no tomamos en consideración al Señor, no tomamos en consideración que Dios estaba ahí y tomamos las cosas a la ligera. En todos esos casos se ha perdido la credibilidad. No hay credibilidad, no tienen fuerza tus palabras. Así que no importa por qué tal o cual jures, esas palabras son palabras huecas. Entonces, si tú quieres tener credibilidad en tus palabras, considera a Dios en todo lo que estás haciendo. No se trata simplemente de que llegar antes de 15 minutos al trabajo, antes de 15 minutos tarde. No se trata de que, ay, te pasaste un segundo, no. Es qué estás mostrando con eso. ¿Qué estás mostrando al no cumplir tu promesa? ¿Qué estás mostrando al no cumplir tu palabra? ¿Acaso el Señor no cumple su palabra? ¿Acaso Dios no es fiel? ¿No está siempre ahí? Si nosotros somos sus hijos, ¿por qué menospreciamos nuestras promesas? ¿Por qué no les damos el significado y el valor que verdaderamente deberían de tener? ¿Sabes? Aunque sean pequeñas promesas, aunque digas, me voy a poner en forma, aunque sea un deseo envidioso, vanidoso, y no lo cumples, es una oportunidad que estás dejando de darle la gloria a Dios, de poder darle honra a su nombre, porque ya lo juraste, ya te comprometiste y no lo cumpliste. Quedaste mal ante todos. Entonces, aunque a veces tú veas pequeñas promesas, no las tomes a la ligera, porque es una oportunidad de llevar el reino de Dios a otros. Así que considera a Dios aún en esas pequeñas acciones, cúmplelas y le darás aún más peso al mensaje que predicas. ¿Cómo vamos y compartimos de Jesús cuando estamos llenos de mentiras por detrás? Cuando no somos dignos de confianza. ¿Con qué cara vamos y decimos, aquí te presento el Evangelio de Dios, y nuestra vida no somos nada de confiar? Nadie nos tiene confianza. ¿Alguna vez leíste en los Evangelios que Jesús hiciera alguna clase de juramento? ¿Alguna vez viste a Jesús diciendo, juro en nombre de mi Padre esto o lo otro? ¿Alguna vez lo viste? No. No hay un registro del Señor Jesús pronunciando palabras semejantes. Porque aquí lo dice, pero yo os digo, verso 34, no juréis en ninguna manera. No tomes las cosas a la ligera. Todo lo que Jesús decía iba en serio. No necesitaba decir te lo juro, porque su palabra ya tenía peso y autoridad. Con una palabra que dijera era suficiente. Imagínate que así puedas ser tú. Que no necesites tratar de levantar tus palabras, porque ya tus palabras tienen el suficiente peso, tienen la suficiente consistencia para mantenerse de pie. Eso es vivir el reino de Dios. Que seamos consistentes en nuestra forma de hablar y en las cosas que hacemos. Y si hay cosas más difíciles, esos juramentos que sí son bien difíciles, porque constantemente caemos, como decíamos, ese alcohólico que promete que ya no va a tomar, ese también necesita considerar a Dios, porque no puede solo. Porque
Puedes jurar muchas cosas, pero si lo estás intentando tú solo, no vas a poder. Necesitas el Espíritu de Dios para poder lograr esas cosas. Porque no son las palabras, no es el juramento, sino que es la fuerza, es el Espíritu de Dios el que te va a ayudar a poder lograr y conseguir las cosas. Es solo el Espíritu Santo el que puede transformar a un hombre que ofende a su familia, que daña a su esposa. No lo va a lograr en sus fuerzas, lo va a lograr con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces considera al Señor en todo lo que tú hagas. Vamos a terminar leyendo el verso 37. Mira lo que dice verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús termina esta sección con una rotunda declaración: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si vas a decir que vas a hacer algo, lo vas a hacer. Y si vas a decir que no, va a ser un no. No estés fluctuando entre opiniones. Mantén lo que tú digas, mantén tus afirmaciones, mantén tu credibilidad. Así que no deberíamos de poder necesitar nada más que nuestra propia palabra para tener credibilidad. Jesús dice: olvídate de juramentos, simplemente que tu sí sea sí y que tu no sea no. No necesitas nada más. Así que Jesús dice: haz lo que dices que vas a hacer. Actúa conforme a tus palabras. Procede con rectitud. Procede haciendo lo que dices que vas a hacer. Y además agrega algo más, al final dice: porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Quiere decir que cuando tú agregas algo más que la simple palabra decir sí o no, es que ya hay algo mal ahí. Ya hay algo que está poniendo en duda. Quiere decir que no es tan cierto lo que estás diciendo, que necesitas poner un extra ahí. Cuando pones algo más, indica que no estás siendo totalmente sincero. Cualquier cosa que se añade a un sí, te lo juro, o sí, te lo prometo, o sí, esto o lo otro, es que proviene de un corazón mentiroso, de un corazón que no está 100% seguro de esa afirmación que está haciendo. Y esto quiere decir entonces que está mal hacer cualquier clase de juramento. ¿Quiere decir que nunca jamás debemos jurar nada en nuestra vida? Pues no necesariamente, porque Jesús está hablando en tomar esto con ligereza, como si no fuera nada más hablar por hablar. Hay veces que vamos a tener que jurar ciertas cosas, como por ejemplo, Jesús, si bien nunca dijo estas frases, sí estuvo bajo juramento. Cuando estuvo frente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le hizo que respondiera bajo juramento. El mismo Pablo, en algunas de sus cartas, algunas de las frases que dice, las hace bajo juramento. No es que nunca lo vayas a utilizar, sino que darle ese valor apropiado. Estoy seguro que tú alguna vez has jurado algo. Incluso cuando firmas algún contrato, te estás comprometiendo a hacer algo. Es un juramento el poder firmar un contrato. Entonces, el problema aquí está en tomarlo con ligereza, con la intención de no cumplirlo, de decir sí, te lo juro, pero no tomarlo en serio. Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sé consistente con tus palabras. Aquí vamos a encontrar entonces el segundo elemento para tener credibilidad, y esto es: actúa con rectitud. Actúa con rectitud. ¿Qué quiere decir actuar con rectitud? Pues es actuar rectamente, que lo que dices, lo haces. Lo que vas a hacer, lo que sale de tus labios, es lo que más adelante vas a ejecutar. Es actuar conforme a nuestras palabras. Es no ser un doble cara, decir algo y luego hacer otra cosa.
o alguien que simplemente no tiene palabra, que dice mucho pero hace poco. Y es muy frustrante lidiar con personas así, ¿verdad? Personas que no cumplen sus promesas, que dicen algo, que hacen mucho, bueno, que dicen mucho, pero al final hacen poco, que luego ponen excusas, que luego postergan las cosas. Es algo muy frustrante de lidiar con eso. Y, ¿sabes? No hablo por alguien en específico, sino más bien hablo primeramente por mí, porque yo suelo hacer esto, suelo postergar las cosas, suelo dejarlas para después y al final no las termino haciendo. ¿Y dónde quedó la promesa? ¿Dónde está lo que dije que iba a hacer? Eso también, postergar algo, dejarlo para después y no hacerlo en el momento adecuado, eso es no cumplir tus promesas. Eso no es actuar como Jesús nos dice que debemos de actuar. Eso es no tener credibilidad. Si tú no haces las cosas en el momento que dices que las vas a hacer, ya le bajaste puntos a tus palabras. Ya no tienen el mismo peso. Es como dices, le voy a encargar esto a alguien, pero se lo voy a encargar de una vez porque cuando me diga, ya sé que me lo va a entregar dentro de tantos días. Eso es alguien que ya no tiene credibilidad. Ya no tienes, te la acabaste. ¿Cómo la recuperamos? Cumpliendo con lo que estás diciendo, con lo que estás estableciendo. Volviéndole a poner ese peso a tus palabras. Que cuando digas sí, eso sea sí, en el momento, en el tiempo adecuado. Y que no digas sí nada más por decirlo. Si tiene que ser un no, no tengas miedo de decir no. Me gusta que Jesús haya hecho las dos cosas, porque a veces queremos ayudar, tenemos la mejor disposición, pero nos comprometemos tanto que es imposible cumplir con todo. Tienes que aprender a darte cuenta que no vas a poder con todo. Y es parte de vivir el reino el poder también decir no a veces. Decir no puedo con esto. Es mejor te lo cedo y a que lo haga alguien más. Entonces, iglesia, si queremos alcanzar a otros, debemos actuar con rectitud. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Actuemos con rectitud. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos impide actuar con rectitud a todos nosotros? Pues es que somos pecadores, ¿no? Somos mentirosos por naturaleza. Incluso nos engañamos a nosotros mismos. Les llamamos mentiras piadosas o mentirillas blancas, pero eso no existe. Una mentira es una mentira. La llames piadosa o la llames blanca o la llames de mil formas. Eso no existe. Mentiras son mentiras. ¿Qué hacemos entonces para poder nosotros vivir con rectitud? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿A quién acudimos? ¿Cómo lo hago si yo mismo me engaño? Pues de nuevo tenemos que acudir al Señor. Tenemos que clamar a Dios. El salmista clamaba en el Salmo 120, verso 2. Dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y lo hablaba de otros, pero también lo hablaba de sí mismo. Líbrame de mis propios labios mentirosos, de mi lengua fraudulenta. Somos mentirosos. Si tú quieres poder vivir en rectitud, si tú quieres poder tener credibilidad, tienes que empezar confesando que eres un mentiroso. Darte cuenta que no eres tan bueno como lo pintan, que no te has comportado rectamente delante de Dios y de los hombres. Necesitamos de la ayuda del Señor y poder clamar a Él y que Él entonces nos quite esa lengua mentirosa que tenemos y ahora sí podamos vivir en rectitud. ¿Esto a quién se lo decía Jesús? ¿Te acuerdas? Lo vimos al principio. ¿A quién iba dirigido este sermón? Iba dirigido a sus discípulos, a los que le seguían. Porque se necesita ser un seguidor de Jesús para aspirar a poder alcanzar este estándar. Si tú no sigues a Jesús, si Jesús no es tu Señor, no es tu Rey, por más que tú digas que le vas a echar ganas, que vas a vivir rectamente, que ya no vas a decir mentiras, que tú sí vas a ser sí, tú no vas a ser no, no vas a poder. Porque eres mentiroso, eres pecador. Necesitas de la ayuda del Señor, necesitas de la ayuda de Dios para poder vivir de esta manera. Este es el estándar de los que son parte del reino.
Si tú eres parte del reino, a eso debemos de aspirar nosotros, a vivir rectamente, como lo fue nuestro Dios. Que el Señor siempre cumple sus promesas. Es algo que constantemente proclamamos: Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y las ha cumplido desde la fundación del mundo. Desde el huerto del Edén, cuando dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Desde ese momento ha ido cumpliendo todas sus promesas y Dios ha sido fiel. Y por eso no dudamos de su palabra, porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Dios es fiel y el Señor espera que nosotros caminemos hacia esa misma fidelidad. Que a ojos de los demás, si ya perdiste, si ya tus palabras no tienen peso, es momento de que empieces a recuperar esa fuerza, que empieces a recuperar ese valor y puedas alcanzar esa credibilidad que el Señor espera de ti. Bien, el día de hoy hemos visto entonces estos dos elementos para tener credibilidad. Número 1, considera a Dios en todo. Considera a Dios en todo lo que haces. No hay cosas pequeñas de las que se escape el Señor, de las que no es enterado, y no hay cosas tan grandes con las que Él no pueda. Pero necesitas tú considerarlo, darte cuenta que el Señor está ahí contigo. Y número 2, actúa con rectitud. Sé alguien sin doblez, que dice una cosa y hace otra. Piensa muy bien entonces, de ahora en adelante, tus palabras. Si vas a decir que sí, que eso sea sí, de veras. Y si no puedes, simplemente di no. Y está bien decir no a veces. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Actuemos con rectitud, de acuerdo a la gracia de Dios, que Él nos capacite para que nosotros podamos vivir rectamente. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos donde estás, en tu lugar, y vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Señor, ayúdanos a no menospreciar esto tan importante, Señor, como es la honestidad, como es poder tener una credibilidad, Señor, ante las personas que están delante de nosotros. Que nuestras palabras puedan tener peso por sí solas, Señor. Que no necesitemos añadir nada más, sino que por sí solas, porque actuamos rectamente, Señor, porque cumplimos lo que decimos. Que eso sea suficiente, Dios. Gracias, Señor, porque tú sí eres fiel, tú eres honesto, tú siempre cumples, Señor, tus promesas, porque tu palabra es suficiente, Señor, para nosotros. Es suficiente para saber que es verdad, Dios. Señor, hoy te pido por todos los que estamos aquí, Señor, por todos aquellos que admiten que alguna vez han mentido, Señor, que nuestra credibilidad está por los suelos, Señor, que ya no nos queda crédito. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a partir de hoy, que podamos volver a levantar eso, Señor. Que empecemos a considerarte, Señor, en todas las decisiones que tomamos, sean pequeñas, sean grandes, pero que sepamos que tú estás ahí, Señor. Que con nuestro testimonio podemos llevar el reino de Dios a otros. Ayúdanos a caminar rectamente, Señor, no para ganarnos algo, sino en agradecimiento, en búsqueda de santificar tu nombre, Señor, de exaltarte, de que puedas ser alabado por nuestra forma de vivir, Señor. Que nuestra luz pueda alumbrar esta ciudad, Señor. Que la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que vivimos, pueda reflejar tu reino, Señor. Que no solamente sean palabras, sino que también sean hechos. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar eso en nuestras vidas. Y ahí en tu lugar, yo te invito a que sigas orando. Si te das cuenta que has fallado, que tu credibilidad está por los suelos,
hoy pide ayuda al Señor. Pídele perdón por todas las veces que has menospreciado cosas tan sencillas como la mentira, pero hoy pide su ayuda para que delante de todos, en todas las áreas de tu vida, puedas vivir rectamente, puedas hablar con verdad, que no necesites nada más, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y ahí en tu lugar, mientras tú oras, yo quiero dirigirme a aquellos que vienen por primera vez o que tienes algunos domingos viniendo, pero que nunca antes, nunca has tomado una decisión por Jesús, nunca has decidido rendirle tu vida, confesarle tus pecados y pedirle perdón. Hoy quiero invitarte a que puedas tomar este paso de fe, que hoy puedas rendirle tu vida al Señor Jesús y puedas creer que Él vino a la tierra a pagar por tus pecados, a morir en una cruz y resucitar al tercer día, y que tiene el poder para perdonarte, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Así que hay alguien hoy en este lugar que el día de hoy quiera rendir tu vida a Jesús, que hoy lo quieras confesar como tu Señor y Salvador y quieras vivir para Él. Simplemente ahí donde estás en tu lugar, levanta tu mano y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien hoy que nunca antes haya tomado esta decisión y lo quiera hacer hoy? Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Hay alguien? Bien, vamos a terminar en oración y en adoración a nuestro Dios. Amado Dios, gracias Padre, gracias por tu palabra. Y el día de hoy, Señor, solo queremos terminar adorándote, Señor, exaltando tu nombre y dándote toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra adoración. En el nombre de Jesús te damos gracias. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No
ti nos postramos, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Damos por terminado el servicio. Esperemos que tengan un domingo excelente y muy bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles, por favor, no falten, con el estudio de Génesis. Gracias, Dios los bendiga.